Pueden sentarse. Verdaderamente libres es el tema de hoy, tomado de la escritura de la epístola o del Evangelio según Juan. Hay un evangelio, no hay cuatro, hay un evangelio, y es visto por cuatro evangelistas, cada quien con su óptica, su perspectiva. Si Mateo presenta a Jesús como judío, empieza con la genealogía de Jesús, y Marcos lo presenta como un hombre valiente, y dicen pues que es dirigido más a los romanos. En Mateo Cristo es judío, en Marcos es un hombre valiente, en Lucas, quien escribió a los judíos, es un hombre sabio, y en Juan es Dios mismo. Estuve tomando unas clases en Puerto Rico, unas clases de teología, y el profesor ahí era un genio, o sea, un hombre inteligente, muy preparado, tan preparado que él dio la clase del libro de revelación en la escuela de Harvard, la escuela de divinidad en Harvard. Él enseñó revelación, ni Harvard ni revelación, imagínense. Y nos decía, porque habíamos como 30 apostólicos, no, dice, en Juan Jesús es Dios. Dice allí, yo no digo nada. Y los apostólicos, pues, como somos escandalosos, ruidosos y bien, ¿verdad? Le decíamos, y en Mateo también es Dios, y en Marcos también es Dios, y en Lucas también es Dios, y en Juan es Dios, y en Hechos es Dios, y en Romanos es Dios, y en Corintios es Dios, y en toda la Biblia es Dios. Pero la óptica de Juan empieza su libro con doctrina. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el 14. Y vamos a leer del capítulo 8. Juan está muy interesante, muy profundo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Permítanme hablar de tres frases sencillas que saco de esta escritura. Primero dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si nos regresamos al tiempo cuando se escribe este evangelio, tal vez en el 95 después de Cristo, 30 y tantos años después que ascendió el Jesús, y las historias, las parábolas y las narraciones pues eran dichas verbalmente. Juan no andaba con un laptop escribiendo todo lo que así decía Jesús. Entonces eran palabras confiables que se pasaban de generación a generación. Y el tiempo en que se escribe esto es muy interesante. Están bajo el dominio de los romanos, están en una cultura griega, y los judíos tienen su religión judía del Antiguo Testamento, y muchos de ellos negaron a Jesús como Mesías. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Entonces estos judíos que están creyendo en él, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Arribita de este pasaje hay otro grupo de judíos que no creen en él. Entonces están ellos bajo el imperio romano, dentro de la cultura judía helenística, y saliendo del judaísmo para entrar a esto nuevo que se llama los creyentes, los del camino. Esta iglesia que empieza en el capítulo 2 de los Hechos, cuando reciben el Espíritu Santo como 120, y luego
Pedro se pone de pie, les predica un precioso mensaje. 3,000 fueron bautizados a los pocos días, otros 5,000 creyeron a los pocos días. Muchos sacerdotes de la cultura, de la religión judía, no crean que de la religión católica, todavía el catolicismo no se inventaba, eran sacerdotes judíos que se convertían a él. Y permítanme hablar un poquito sobre estos verdaderos creyentes, porque una de dos, somos o no somos. El ser creyente quiere decir estar persuadido de. El ser creyente es poner toda la confianza en. Ser creyente es confiar en, y no solamente creer teóricamente. No solamente decir, oh, yo creo en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero estoy hablando de creer que el Señor Jesucristo es Dios, de creer que ese Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, de creer en su palabra, de creer en sus pactos y de creer en sus mandamientos. Y tenemos que hacernos la pregunta hoy, porque vamos en el camino hacia ser verdaderamente libres. Y para ser verdaderamente libres tenemos que ser primero verdaderamente creyentes. O pregúntese usted, ¿es un creyente usted? Antes de ser llamados cristianos eran llamados creyentes. ¿Por qué? Porque creían, y creían con todo el corazón. Y el pasaje en Hechos 5 nos ilumina un poquito lo que sucede cuando hay creyentes comprometidos. Dice el 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Cuántas? Muchas señales y prodigios. Llevé al hermano Nicolás Herrera, ya que descansa en el Señor, cuando vino aquí a orar por los enfermos, y tuvimos unos cultos. Recuerdan cuando vino el hermano, y lo llevé al aeropuerto en Tijuana. 2 horas de camino me fue explicando la diferencia entre milagros, señales y prodigios. 2 horas me dio Catherine. Hermano, ¿y qué es la diferencia? Pues se me olvidó. No, porque es muy profundo eso. Pero hacían señales, hacían prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué? Porque no tenían templo. Los primeros templos se comenzaron en el 4º siglo. Antes la iglesia no tenía templo. Nosotros ahora mal usamos, voy a la iglesia. No, tú eres la iglesia. Vas a donde vas, vas a donde eres. Esta no es la iglesia. Este es un templo, este es un salón, este es un santuario. Aquí adoramos a Dios, y sí tiene cierta representación de algo honorable, una plataforma donde se predica la santa palabra de Dios. No la santa plataforma, ni el púlpito es santo, y a veces ni el que predica, y a veces ni el que oye. Ya nos balanceamos. Gloria a Dios. Me veo tonto, pero no soy tan tonto. Estaban en el pórtico porque ¿dónde más se juntaban? Allí había un espacio grande, y las ceremonias y cultos judíos seguían en las sinagogas, la lectura del Antiguo Testamento. Cristo a veces entraba y leía así, pero se juntaban allí en el pórtico. Fue allí donde el Señor hizo un milagro a aquel paralítico. Pedro y Juan subían a la hora de la oración, y allí ponían un paralítico y extendía la mano esperando limosna. Y pues estos Pedro y Juan eran buenos apostólicos. ¿Cómo sé? Porque iban a la oración en la mañana. Y número 2, porque no traían dinero. Oro y plata no tengo, pero gracias a Dios que si no tenemos dinero, tenemos algo mucho más. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret.
levántate y anda. Y aquel se incorporó, se levantó y comenzó a danzar y a brincar. Y entró el Espíritu Santo a la sinagoga y todos se quedaban atónitos y miraban a Pedro y a Juan. Oh, mire esto, ¿por qué nos miran a nosotros como si de nuestro mismo poder, de nuestra misma acción? No, Cristo, el que ustedes crucificaron, Él ha hecho esto notorio ahora. Y estos creyentes, miren lo que dice el verso 13, porque había una demarcación absoluta. Había una diferencia, no había líneas grises. O sea, estaban los judíos adentro de la sinagoga, estaban los creyentes, los recién bautizados del nombre de Jesús, la iglesia primitiva del libro de los Hechos, el capítulo 2, estaban allá afuera en el pórtico, en el caso de Pedro y Juan, haciendo milagros allí, adorando a Dios, leyendo alguna escritura. Y dice de los demás. ¿Quiénes son estos demás? Pues la otra gente. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque sabían que se iban a entrar al grupo de los creyentes que tenían que ser completamente comprometidos a la causa de la cruz y del evangelio y de Jesús. No podían estar con un pie afuera y otro pie adentro como en el 2022. Se sabían que eran creyentes. Su porte, su vestuario, su palabra, el brillo, dijeron de los discípulos, de los apóstoles, y estos parecían, se miraban como que habían andado con Jesús, porque ya se parecían a su Cristo, ya emanaba de ellos alguna virtud, alguna diferencia, alguna distinción. Y estoy predicando que necesitamos ser verdaderamente creyentes. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien está totalmente comprometido a Cristo y a su causa y a su doctrina y a sus mandamientos, eso es muy atractivo para la gente. Oh, miren, ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, como diciendo: yo no me meto allí todavía, pero respétalos porque esta gente está en serio. ¿Pueden decir de eso de nosotros en el 2022? O sea, ¿es usted un verdaderamente creyente? Mi pregunta no es que si fue creyente allá en el Youth Camp, allá en la convención, allá cuando lo bautizaron en el 1700, no sé, cuando nació en los Estados Unidos. Fue creyente, pero ¿es creyente? ¿Cree usted y todavía se distingue en usted esa separación completa? Soy creyente. No se atrevían a acercarse, a arrimarse, ni juntarse con ellos, pero el día que se juntaban es porque estaban completamente. Por eso necesitamos, hermanos y ministros y todos los que evangelizan a su uno, necesitamos estar seguros que la gente esté convertida, porque un bautismo sin conversión no sirve nada. ¿De qué sirve que se bautizó y luego se desapareció, o no cambió, o no fue transformada su vida de no creyente a creyente? Verdaderamente creyentes. Pero miren el beneficio. Y los que creían en el Señor aumentaban más. No en los que creían en el pastor ni en la iglesia, los que creían en el Señor. Ese es un integrante, un elemento que se necesita. Usted no puede ser hermano de la familia de Cristo si no cree en Cristo. Tenemos que creer, hermanos, con todo el corazón. Y esa creencia se tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Como dice aquí, los que creían el domingo de las 12:30 a las 2. Así dice, no, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres y como de mujeres. Y cuando hay una base de creyentes comprometidos,
Miren lo que pasa. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No un poco. Pudiera ser que a los pastores y ministros nos falte más oración y ayuno, puede ser, pero también pudiera ser que a los creyentes les falta ser creyentes. Que si les propongo algo, que si los pastores y los ministros entramos más profundamente en oración, en consagración, en ayuno, en búsqueda de Dios, y que los creyentes se porten, hablen, vistan todo como creyentes, no será posible que de cerca y de lejos venga la gente. Y cuando uno es verdaderamente creyente, número 2, puede llegar a ser un verdadero discípulo. Verdaderos discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay creyentes que realmente no son. Unos son verdaderamente y otros no. Y hay discípulos que son y no son. No. Que mi vida lo diga. Yo ahí voy con Valverde. Y con eso se quiere salvar. Pobre de usted. Imagínese. Y así usan mucho. No, ahí vamos a fuente de verdad. Oh, ya es fuente. ¿Me explico? Ya me enojé yo. Y es 4 de julio. No es nomás que usted venga aquí o que lo bautizamos en la Slover o en la Citrus o en la Sierra o en el... No, verdaderamente creyente nos lleva a ser verdaderamente discípulos. ¿Y cómo somos verdaderamente discípulos? Si vosotros permanecieres en mi palabra. Eso quiere decir, permanecer es quedarse allí, continuar allí, estar presente allí, pararse allí, esperar allí, habitar allí. Eso es ser, si verdaderamente serás mi discípulo, si permanecieres. Cristo lo dejó muy claro con sus discípulos en este mismo libro de Juan 15: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, si no permanezco en él, no me puedo ganar uno. No puedo dar fruto si no permanezco en él. Y la ilustración de Cristo es: mira, la rama, yo soy la vid. Él lo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto será cortado para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y aquí empieza esto: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez lo dice en el 4, lo dice en el 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego vienen las consecuencias cuando no permanecemos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Alguna pregunta? El fin del pámpano desconectado, el fin del que no permanece en él, es esas 4 cosas: será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen, los echan en el fuego y arden allí. Lo triste y peligroso es que todos nosotros tal vez hemos cortado una rama de la viña, de un árbol, y están las manzanas, las naranjas o las uvas, y usted corta y ya no está conectado, pero por un tiempo, por la savia, el alimento, el agua que tiene, todavía ahí está la fruta. Para eso no tiene nada mal. No va al culto, no se congrega, no hace nada, pero todavía anda por allí. Pero ya se está secando. Tiene que conectarse.
el que en mí, y si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo. ¿Por qué a veces no se contestan las oraciones? ¿Por qué no vemos los milagros como en Hechos 5? ¿No será que nos faltan a los creyentes ser creyentes? Aleluya, gloria a Dios. ¿O nomás es weekend warrior? Yo tengo un cuñado que trabajaba los soldados que trabajan por los fines de semana, National Guard. Nada mal con eso, hacen buen trabajo. Pero él trabajaba de lunes a viernes y el viernes a domingo en la noche era soldado. Hay creyentes de fin de semana. Hombre, aleluya y gloria a Dios. Y el lunes, cuando empiezo a predicar en inglés en la congregación de español, está serio. Who are you? What's the matter with you? What's going on with you? Creyentes, verdaderos creyentes para ser verdaderos discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos, que mi palabra permanezca en vosotros. Estimados hermanos, una de las maneras como permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros es hacer 5 cosas con la palabra. Oír lo que estamos haciendo, leer lo que 50% hace, memorizar lo que 5% hace, meditar lo que 1% hace y aplicar lo que no sé quién lo hace. Es bueno oír la palabra, pero no es bastante eso. Oír, leer. ¿Lee su Biblia? ¿Tiene Biblia? No es el control remoto, no, es Biblia. Ni el teléfono es Biblia, y contiene la Biblia, pero está leyendo y lo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ay, ¿quién me está llamando? Un hermano allá en Quintana Roo comiendo costillas y ya le disfrutó todo porque no le ha pasado. Confiésense, estamos todos aquí juntos. Y luego memorizar, eso es como la palabra habita en nosotros. Y luego meditar esa palabra memorizada. Es muy importante. Esta semana recibí una de las llamadas más preciosas que he recibido en mi vida, de mi nieta Mary, que tiene como 8 o 9 años, y me dijo: papá, ella viene a la escuela cristiana y se aprenden muchos textos de la Biblia, pero aparte de ello, hermanos, y aquí, ¿qué les puedo decir? Enséñenles a sus hijos a habitar en la palabra y que la palabra habite. Me dijo: papá, me dijo mi mamá que tú tienes 8 capítulos de Hebreos memorizados. Y le dije: sí. Dice: yo quiero memorizarlo contigo. Le dije: pero yo lo tengo en español. Dijo: pues vamos a hacerlo en inglés. Y ahora me estoy memorizando con Mary otra vez el libro de Hebreos, pero en inglés. Un día se los voy a decir en inglés a ustedes, nomás porque sí. ¿Me explico? ¿Qué va a pasar con el corazón de Mary? Su palabra se está llenando su vida se está llenando de la palabra de Dios, y esa palabra va a brotar a su defensa en los momentos necesarios. A ver, Joel, ven para acá, Joel, ven. Quiero mostrarles un ejemplo. Súbete aquí, pues con esas piernotas, mijo. ¿Para qué andas buscando escalones allá? Ok, agarra esta Biblia, la palabra de Dios, ok. Yo soy el diablo en esta ilustración. Nadie le corte y lo ponga en Facebook. No, okay. Ahora, esta es la palabra y yo le quiero robar, como diablo, le quiero robar la palabra de Dios. Ahora, tú puedes defender esa palabra solo con un dedo. Solo lo que hace la mayoría de estos hermanos solamente, y los de inglés, oír. Solo oír. Usted solo oye. Y luego una vez por semana. A ver, defiéndela. No, un dedo. Ahí tienes. Ni la puede tener. Mira, ¿ves? Miren qué fácil le quita el diablo el sermón a usted.
¿Me explico? Todavía ni va a dar vuelta por la arrow y ya se le va a olvidar de este sermón. A ver, ¿qué prediqué el domingo pasado? ¿Qué prediqué? Pues ni prediqué yo. ¿Me explico? Ahí estaban pensando. Ahora vas a oír y leer con 2 dedos. No, ahí están 3. Sea creativo, usa las tijeras, mi hijo. Come on, eres smart, okay? All right. Entonces, él está leyendo, está oyendo y leyendo. Está mejor, pero se la quito fácil. Ahora vas a leer, vas a oír, vas a leer y vas a memorizar. 3 dedos. ¿Ok? No, esta mano no. Son 4. Ok. Miren nada más, ¿eh? Ahora vas a oír, vas a leer, vas a memorizar y meditar. 4 dedos. Pues más fácil te la quito. Ahora vas a oír, leer, meditar, memorizar y aplicar la palabra. Ahora no se la quito. ¿Me explico? Y usted, thank you. Te voy a llamar esta noche a ver cuántos capítulos tienes memorizados. O sea, vamos a ver si es cierto. Hermanos, hagan búsquedas de sabiduría con sus hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué es una búsqueda de sabiduría? Es una manera muy sencilla, no es difícil y se puede hacer. Hoy es el día 3 de julio. Entonces hoy se lee el capítulo 3 de los Proverbios. Y usted se sienta con sus 2, 3 hijos allí con las Biblias y dicen, vamos a leer todos Proverbios 3. Usted lo lee, uno de ellos según la edad, y les da un lapicito o un papel y les dice, mientras leemos el capítulo 3, porque es día 3, ustedes van a escoger un texto que más les hable, más les guste o que no entienden. Entonces ya se leyó el capítulo, ahora vamos a hablar. A ver, a mí, les digo yo, me gustó el número 7 y les digo por qué. Por decirlo así, manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Entonces pues ya, ¿qué quiere decir eso? Pues ya les explico lo que es eso. Entonces, ¿cuál te gustó a ti, mijo? Pues a mí me gustó el 11. ¿Y por qué? Y así, hermanos, en 20 minutos tienen un estudio bíblico y le quitan esos aparatos y esas tabletas y esos diapositivos y esos teléfonos. Están viendo pura basura, jugando pura violencia y por ahí se está metiendo el mismo diablo. Ay, no me hagan enojar, hermanos. ¿Por qué? Hasta me puse tartamudo aquí. ¿Cómo es que un padre permite que su hijo de 10, 11 años se duerma con el teléfono, con el iPad en las manos? Tienen las llaves del infierno, tienen las puertas al diablo allí y usted dormido y allá el diablo robándole el corazón. Mejor siéntelo para que la palabra habite. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Con guardar su palabra. Eso no quiere decir poner la Biblia en el cajón. Eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es memorizarla y luego meditar en esa palabra memorizada y luego aplicarla. Si habitáis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente. Un discípulo es un verdadero seguidor y alguien que aprende. Muchos profesan, declaran, dan testimonio de ser discípulos, pero cuando viene la prueba, tornan sus espaldas a Jesús. Nos hace bien seguir lo que dijo Pablo en 2 Corintios 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A ver, hermano decano, les estaba escribiendo a los perdidos, a los pecadores. Le está escribiendo a la iglesia de Corintio, que era una iglesia que supuestamente era muy espiritual, tenían todos los dones. Y Pablo les tiene que decir, examínense ustedes mismos a ver si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados.
¿Eres verdaderamente un creyente, hermano? Te quiero mucho, pero el hecho de congregarte aquí o que tengas años, eso no te hace un verdadero creyente, menos un verdadero discípulo. Hay una patología hacia el discípulo, la falsedad en el discipulado. Primero, a la gente le gusta mucho, es atraída por multitudes y lo sobrenatural. Jesús está dando peces y panes otra vez. Córrele. De sus manos brotan el alimento y corren a donde son llenas sus necesidades, donde se les suple con comida, con milagros, con sanidades. Pero ese discipulado es superficial, es temporal, es egoísta y no es muy profundo. Cristo dijo en Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir? Yo no los conozco, apartaos de mí. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los que son verdaderamente comprometidos, creyentes y discípulos, convertidos, transformados. No perfectos, porque nadie es perfecto. Soy un verdadero discípulo de Jesús. Estoy aprendiendo. La tarea para hoy es memorizarse, hermano, la palabra. Dice: hermano, pero yo tengo una mente. ¿Cómo el chisme no se le olvida? Y cuando lo cuenta hasta lianeada, le pone sal y le pone chile y crema y todo más sabroso su chisme de usted el que recibió. Eso no se le olvida. Lo que le hizo el esposo hace 104 años, eso no se... ¿Te acuerdas? Todavía era presidente Abraham Lincoln y tú me dijiste así. Eso no se te olvida, ¿verdad? Los insultos y lo que dijo de ti tu suegra y la otra cuñada, eso no se te olvida. No es difícil memorizar, hermanos. ¿Ve? Si tuviera un plato aquí, ¿sabe lo que hay en el plato? Lo que le echo al plato es todo. Y si no puede mucho, memorícese una palabra al día. A ver, ahí les va: Jesús. Y el otro día lloró. Ya tiene victoria, ya se memorizó un salmo. Jehová es mi pastor. Ya ve, ya sé. Si puede, es que no nos ponemos, no habitamos en él, ni permitimos que su palabra habite en nosotros. Aleluya. Todos, hermanos, debemos ser una Biblia andando o rodando, como quiera, pero sea una Biblia. 20 años en el Señor y el único texto que sabes, pues Jesús lloró. Pues me dan ganas de llorar a mí también con eso. Tanto año escuchando. Memoricen. Veces ya los hermanos mayores que ya no tienen hijos en la casa y están ahí solos, no se la vivan peleándose. Vieja, no me grites. No te estoy gritando. Te viejo soy, estás sordo. No, mire qué bonito. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Díganse textos, hermanos. Si son corajudos, si ustedes bien, yo le digo a Raquel: yo no quiero ser esos viejitos corajudos. Y ella me dice: yo tampoco quiero que lo seas. No me dice: yo tampoco quiero ser una viejita. Ella no me dice eso, ¿me explico? Pero si voy para allá, le voy a decir textos yo. De Cantar de los Cantares: hermosa mía, amiga mía, vente paloma. La Biblia tiene para todo, hermanos. Sea discípulo en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el camino, donde quiera. Cuando se le atraviese por ahí alguien en el freeway, dígale 1 Corintios 13. Raquel tiene un texto, pero no es de la Biblia, que les dice:
Cuando ella está así y el semáforo se torna en verde y no le dan, se espera y lo dice: me estoy haciendo vieja, les dice así. Yo no he encontrado ese texto en la Biblia todavía. Y si somos verdaderamente creyentes, podemos ser verdaderamente discípulos para ser verdaderamente libres. Dice el Señor para concluir: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero los filósofos se han quebrado la cabeza, los pensamientos, los conceptos. Han escrito volúmenes de libros. ¿Qué es verdad? ¿Dónde cabe la filosofía? ¿En qué concepto es? ¿Qué es verdad? Verdad no es una filosofía, verdad no es un concepto, verdad no es una ideología. Les digo lo que es verdad. Verdad es una persona. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si la palabra de Dios habita en mí, lo voy a conocer a Él, y cuando lo conozco a Él, seré verdaderamente libre. Los discípulos, los judíos aquí, fíjense, los que creían en Él le contestan: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, solo de Faraón por 400 años, pero bueno, se me olvidó. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Nos estás diciendo esclavos? Nosotros somos libres. El peor tipo de ciego es el que no quiere ver. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amigo, si tú todavía no le entregas tu vida al Señor, si todavía no te arrepientes de tus pecados, si todavía no te haces bautizar en el nombre de Jesucristo en agua por inmersión en su nombre, y no has recibido el don del Espíritu Santo, eres esclavo todavía del pecado. Ahora algunos están en el proceso de arrepentimientos, de bautismos, de recibir el Espíritu Santo. Seguro que sí. Nadie crea que si es bautizado y no ha recibido el Espíritu Santo que lo estoy condenando, pero para allá vamos, para recibirlo, ¿o no? Seguro que sí. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y acá hace 246 años, el pianista, acá hace 246 años pelearon por nuestra libertad. Y dijo Patrick Henry en su caballo: dame libertad o dame muerte. Pero una libertad horizontal, de vivir en paz en este. Pero hubo otro que pagó un precio mucho más alto para que nosotros fuéramos verdaderamente libres. ¿Para qué, pastor? Para servir, para adorar, para amar, para levantar las manos y para ser hijo de Dios. Él dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todos los que miraban esa serpiente eran hechos libres de esa mordida de aquella serpiente. Y todos los que vemos la cruz con fe, cómo me gusta aquel himno que escribió: mira el Cordero de Dios, mira el Cordero de Dios, Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Y si alguien está aquí todavía atado en las cadenas de pecado, la adicción, la ignorancia, el alejamiento de Dios, aquí está el Señor en este día 3 de julio, fin de semana de libertad, para que tú seas verdaderamente libre. Yo voy a invitar que pasen a este altar, pecadores y no pecadores, santos y no santos, bautizados y no bautizados, para ejercitar o ejercer nuestra libertad y adorar a Dios. Y si tú no conoces a Jesús, sigue viniendo. Alguien te dé estudios bíblicos, sigue en esa célula, para que tu alma también sea verdaderamente libre. Estemos de pie, hermanos. Aleluya. Bueno, si no salen los cantantes, yo canto otra vez.
pasen al altar. ¿Por qué no venimos, hermanos? Vamos a venir aquí. Vamos a adorar a Dios y a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Los verdaderamente libres, levanten la mano y digan: yo soy verdaderamente libre. Soy imperfecto, pero libre. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu palabra es para siempre y tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, de las personas que nos visitan. En el nombre de Jesús.